Hola, buenos días. Buen día, ¿cómo están? Hola, Nico. Hola, Nico, ¿me escuchás? Marisa, María, Majo, ¿se escucha? Nati, ¿se escucha? Sí, se escucha. Hola Nilda, buen día. Buen Sí, se día, ¿cómo escucha. andan? Ah, buenísimo. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? A ver ahí, se están conectando. Buen día. Buenos días. Ahí estoy viendo a Cintia Gutiérrez, Cintia Aguilera, Majo, Nati, Nico, Petu, Ana Lía y Lorena. ¿Todos se escuchan bien? ¿Hay alguien que esté con problemas? Bárbaro. Buen Se escucha día. bien, Nilda. Buen día, Perfecto. chicos. Clarito se escucha. Buen día, Nilda. Ahí estamos. ¿Cómo estás, Ya, Moni? Mónica, Germán. ¿Quién está ahí con Moni? No, no es del profesorado, ¿o sí? Yo estoy chusmeando todo, ¿viste? Bueno, nos Estamos vamos. acá con Cintia, Nilda. Ah, bien. Cintia era, no la conocía. No la alcanzaba a ver bien. Dije capaz que es algún familiar de Moni. Bueno, vamos a esperar que se terminen de conectar y vamos a empezar con la clase. A ver, Nilda, sí, a decime. nosotros nos surgieron un montón de dudas en la última actividad. Sí, sí, ahora vamos a trabajar sobre eso. ¿Sí? Buenísimo. La idea es que podamos abordar todas esas cuestiones en la clase de hoy, ¿sí? Es decir, qué tendrían que ir haciendo, cuáles serían las consignas del trabajo final y demás. A ver si puedo. Estoy tratando de abrir un PowerPoint. Hola, buen día. Buenos días. Ahí pude conectarme. Muy bien. ¿Quién estaba con problemas para conectarse? ¿Jessica? No, Petu decía. Ah, bien. Bueno, voy a colocar un PowerPoint, ¿lo pueden ver? ¿Se ve en pantalla? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, lo primero que les quería preguntar si pudieron visualizar, ver el video de Ruth Harf. Sí, hablo bastante de cosas interesantes. Buen día, Nilda. Sí, vieron que plantea todo lo que es la evaluación a nivel institucional, pero tiene varias cuestiones que son bastante interesantes, ¿sí? Bueno, lo que yo quería desarrollar hoy va a tener que ver con qué se espera del trabajo final, cuáles serían los puntos, entre ellos está incluido la actividad de la semana pasada, porque sé que hay dudas y demás, así que bueno, hoy que ustedes han leído la consigna, podemos como trabajar sobre esas cuestiones. ¿Parece? A ver, ustedes avísenme si se está escuchando y demás. Bueno, en este PowerPoint que habíamos ya empezado a desarrollar en la clase presencial, aparece esta idea de que la enseñanza y la evaluación son prácticas, ¿sí?, que se tienen que entrelazar. Un poco todo lo que ha sido el desarrollo de lo que es práctica 3 ha tenido como núcleo clave visualizar cómo la evaluación es un momento más de enseñanza, ¿sí? Es decir, o por lo menos debería serlo, ¿sí? Debería ser un momento de enseñanza que ayudara a potenciar a los estudiantes, pero que también ayude al docente a poder visualizarse, realizar los ajustes necesarios y demás, ¿sí?
hay un propósito, ¿no? Es decir, el propósito que va a tener el trabajo final. Yo todo esto se los voy a redactar en un documento donde va a estar la consigna que les incluí la vez anterior. Si ahora vamos a repasar esa consigna y 2 consignas más, una individual y otra que tienen que hacer como pareja o como trío pedagógico, y bueno, en el caso de las chicas de Laura y Sole, que lo hacen de manera individual, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, o sea, yo lo que quería por ahí consultarles es si ustedes leyeron la consigna, cuáles son las dudas que surgieron, qué es lo que está como ahí complicando. A ver, ¿quién me puede decir algo de eso? Nilda, Nilda, cuando nos juntamos con Carlos y con Yamila, Sí, nos surgieron muchas dudas sí. Yo vi sobre que cómo ustedes llenar el subieron, cuadro. claro, ustedes subieron Germán ¿Sí? y Carlos. Sí, ajá. Dale, decime. Surgieron muchas dudas en cómo llenar justamente el cuadrito, porque si eran preguntas abocadas a cada espacio, en los nudos, en el nodo y en la evaluación nuestra. Ujú. La parte que más se nos complicó creo que fue la parte de cuando teníamos que evaluarnos con la rúbrica, o con la rúbrica trabajada en clase, por eso la pedí en el grupo. Ajá, bien. Bueno, ahí Eh, está. Al igual que por ahí, como no tenemos por ahí mucha más teoría para profundizar eh, la evaluación focalizada, eh, Ajá, bien. porque en realidad no lo pude relacionar mucho con lo de Ruth Hart, si bien lo vi todo el video, me gustó porque hay mucho que planteé que se puede aplicar en las escuelas, no lo Sí, pude relacionar con la tarea que había que hacer. bien, bien. Ahí está bueno ese punto, porque en realidad el video de Ruth Harf, al ser una propuesta de evaluación institucional, mira como ambos, digo, ámbitos, o mejor, como ella dice, dominios organizacionales que son a nivel institucional, y lo que yo les estoy pidiendo ahí es una evaluación más de tipo áulica, ¿sí? Es decir, por eso quizás aparece la dificultad, ¿sí? Es decir, bueno, ahora lo vamos a abarcar cuando vayamos consigna por consigna, vamos mirando a ver cómo entra la rúbrica, esto que dice Germán, cómo entra la rúbrica y cómo tengo que evaluar cada uno de esos cuadritos, ¿sí? ¿Alguna otra cuestión que haya aparecido como dificultad? no, nosotros tuvimos dificultad, Nilda, o sea, Sí. pudimos completar la primera fila, pero Ujú. después no entendíamos cómo completar la segunda con respecto a la primera, si era continuado, si era separado. Bien, bien. Después apareció como que podía ser para evaluar a los alumnos, entonces no sabíamos qué hacer directamente. Y Claro. vimos el video y tampoco lo pudimos relacionar, lo Bueno, de la bárbaro. evaluación institucional. Bueno, ahora lo miramos entre todos y ahí vamos acordando esas cuestiones. Bueno, ustedes no tienen que perder de vista que el sentido de este trabajo, el propósito, ¿no? Algo que es muy importante, ¿no? Cuando uno presenta un trabajo, una consigna, tiene que clarificar cuál es el sentido, ¿no? Los propósitos no están como para, porque los tengo que escribir en una planificación, sino que tienen que ser los que orienten las actividades que yo voy a proponer, y demás. Fíjense que acá el propósito dice posibilitar espacios de debate, ¿sí?, que permitan resignificar las prácticas de evaluación en contextos institucionales de enseñanza, posibilitando experiencias educativas potenciadoras y participativas en los distintos niveles del currículo. Es decir, se trata de que ustedes con este trabajo puedan construir, ¿sí?, una noción acerca de lo que es una práctica de evaluación, pero no tradicional, sino vinculada a la enseñanza, ¿sí? Es decir, porque nosotros venimos trabajando que no es lo mismo evaluar que acreditar. Que la acreditación siempre es una nota, es una nota numérica, es una nota conceptual, pero mira un producto. Mientras que la evaluación, diríamos que es recoger información, pero no solo información sobre lo que hicieron o lo que dejaron de hacer los estudiantes, sino también lo que hicieron ustedes como docentes. Y fundamentalmente también cómo la institución recepcionó y obstaculizó
estas propuestas, ¿no? Porque a veces las instituciones son facilitadoras y otras veces obstaculizan, generan resistencia y demás. Entonces, por eso que ustedes van a tener que mirar estas prácticas que realizaron en los talleres y en las aulas en relación al impacto que también tienen a nivel institucional, ¿sí? Porque la institución y el aula son espacios que están interconectados, ¿no? Es decir, lo que pasa en el aula impacta en la institución y lo que pasa en la institución impacta en el aula. ¿Sí? Por más que uno diga, yo cierro las puertas del aula, es mi materia y acá estoy yo, la verdad es que siempre tienen un impacto. Entonces, ustedes, como consignas del trabajo final, tienen la evaluación focalizada del proyecto interdisciplinario, que es la primera, que les di la semana pasada, y después tienen una autoevaluación de ustedes, ¿sí? Ustedes como practicantes dentro del profesorado, practicantes que asumieron la tarea docente, pensando en la imagen de la autopista. ¿Se acuerdan la imagen que vimos de la autopista? ¿La recuperan esa imagen? Bueno, lo que van a hacer ustedes es recuperar esta idea de pensar el sistema educativo como una autopista, ¿sí? Y si ustedes tienen que hacer una autoevaluación, se van a mirar ustedes recorriendo la autopista y poniendo el acento fundamentalmente en el recorrido que están haciendo dentro del profesorado. Por lo cual hay que jugar con esa autopista a ver cómo se puede intervenir, ¿no? Es decir, qué es lo que encuentro como dificultades, qué es lo que encuentro como facilitadores, qué es lo que me está complicando y demás. Para autoevaluarse, lo central es la utilización de la rúbrica que trabajaron con Mónica, con Cintia, con las dos Cintias, y bueno, también con Lucía, ¿sí? Es decir, ese va a ser como nuestro GPS para autoevaluarnos. ¿Se acuerdan que en la clase hablábamos de esta idea de contar con un GPS? Y la autopista se va a usar en primer lugar para hacer un trabajo individual. Cada uno tiene que producir su propia autopista, intervenirla, cambiar esa autopista, hacerla de nuevo, trabajar sobre esa imagen, lo que ustedes quieran, está como permitido, ¿no? Es decir, la idea es no corrernos de que tiene que ser una autopista que ustedes van transitando, van recorriendo y demás, y que tiene que recuperar esta idea de cómo ustedes se miran, pero después se tienen que mirar como grupo, ¿no? Es decir, como trío o como pareja en otra autopista. Por lo cual, la consigna del trabajo final va a tener dos autopistas, una que construyen de manera individual y otra que construyen de manera grupal. En el caso de Laura y Soledad, van a construir una sola, ¿sí? Es decir, porque ellas han trabajado de manera individual y van a mirarse en relación a cómo se articulan con otras áreas y demás en una sola autopista. Bueno, vamos a empezar con las dos últimas consignas y al final retomamos la consigna que ustedes ya tienen. En el caso de la autoevaluación, ustedes se van a centrar en cómo diseñaron e implementaron el proyecto interdisciplinario. Es decir, esto que vinimos haciendo durante práctica 3, de pensar un problema multidimensional, de pensar las materias, los talleres que ustedes tienen, de ver cuáles son aquellos contenidos y cómo esos contenidos pueden entrar o no en relación con otros espacios, ¿sí? Todo esto ustedes lo van a tener en un documento, así que yo lo voy a publicar en el foro de la clase virtual, es decir, el foro que les publique hoy, va a tener este documento con las consignas. Entonces, yo me tengo que mirar en un proceso de autoevaluación cómo fueron mis aportes a este proyecto interdisciplinario. Desde qué lugar fuimos aportando, qué cuestiones fueron apareciendo, qué de esos criterios que están en la rúbrica se fueron logrando y cuál fue el nivel de desempeño. ¿Sí? Ustedes se tienen que otorgar a ustedes mismos un informe de desempeño, un nivel de desempeño. ¿Sí? Es decir, si lo lograron, si no lo lograron, si está en construcción y demás. Para hacer esta actividad, sí o sí, hay que trabajar con la rúbrica. Y la autoevaluación es sobre ustedes, no sobre los estudiantes.
Acá dice utilizar como herramienta la rúbrica construida, debe proponerse un nivel de desempeño y lo tienen que graficar en la autopista recuperando el recorrido en el profesorado y especialmente en el campo de la práctica, es decir, hay que mirar la práctica 1, la práctica 2, la práctica 3, ¿sí? Es decir, cómo en ese recorrido, que es dentro de la práctica, pero también es dentro del profesorado, porque hay un montón de cosas que a ustedes les pueden llegar a servir, tal vez ustedes las identificaron o no, que habían trabajado en otros espacios, no sé, por decir, el diseño de un proyecto lo trabajaron con Claudia en enseñanza, esta idea de pensar el trabajo con las adolescentes lo abordaron con Marita, con Soledad ya habían trabajado todo el tema de la rúbrica, o sea, hay de todos los espacios como elementos o categorías que ustedes van recuperando y que sería interesante que también estén plasmados en esa autopista, pero que también lo clave acá también, aparte de incluir eso, es poder dar cuenta del recorrido en el campo de la práctica. ¿Cómo empezamos en práctica 1? ¿Qué pasó en práctica 2? ¿Qué pasó en práctica 3? Como que uno va recorriendo esa autopista que a veces aparecen como demasiados badenes, demasiados, podríamos decir, reductores de velocidad, podríamos decir, ¿no? Jugar siempre con esta analogía, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se convierte en esa autopista, en un obstáculo, y qué es lo que se convierte en un facilitador? ¿Cuáles fueron las señales de tránsito? Es decir, usted tiene que jugar con esa imagen, ¿sí? Plasmarlo en la autopista, esa evaluación, como ustedes quieran, intervenirlo como ustedes lo deseen, construir, como les decía, una nueva autopista, pero no corrernos de esta idea. La consigna es que sí o sí tiene que estar plasmada en forma de autopista. Bueno, jueguen también con la idea de que una autopista, bueno, ¿qué hay alrededor de esa autopista? ¿Qué aparece, no? Es decir, ¿cómo va jugando esto? Además de plasmarlo en la autopista, tiene que acompañarse un texto para poder ayudar en la descripción de por qué fueron incluyendo, por ejemplo, determinadas señales de tránsito, determinados reductores de velocidad, no sé, ¿sí? Es decir, qué fueron incluyendo ahí, pero mirando su propio proceso. Para mirar el proceso de ustedes, ¿sí? Ustedes cuentan con esta herramienta que es la rúbrica, ¿no? Es decir, a ver, la rúbrica que estuvieron trabajando en clase es esta, ¿sí? Fíjense que las chicas, acá en primer lugar, está en los, bueno, acá donde dice metas de comprensión, que en realidad son los criterios, ¿no? Es decir, Por las dudas, Nita, no se ve la rúbrica. Ah, esperen, ya les digo. Esperen. Voy de nuevo para poder, denme un segundito. Por ahí. Bueno, no sé si la voy a poder proyectar porque es como que... A ver ahí. A ver ahora si... ¿Ahora la pueden ver? ¿Sí? Bien. Sí, ahora sí. Les decía que, fíjense que ustedes dice, acá en la rúbrica metas de comprensión, en realidad son los criterios, ¿sí? Los criterios de evaluación. Y ustedes para poder trabajar en la autopista tienen que ir mirando estas cosas, ¿no? Por ejemplo, la asistencia y la puntualidad a las clases. ¿Fue algo que ustedes consideran que fue logrado? ¿Y cómo en la autopista el asistir o el no asistir se convirtió o ayudó como una señal que orienta, o por el contrario, fue un obstáculo, ¿no? En esa autopista, qué sé yo, porque para mí, por ejemplo, es difícil asistir un sábado a la mañana porque tengo otras actividades, entonces ya que esté la asistencia se convierte para mí en un obstáculo dentro de esa autopista, ¿sí? Luego tienen como criterios la participación activa y colaborativa en los grupos de trabajo, es decir,
en las actividades que propusieron las chicas, Mónica, Cintia, Lucía, si las dos Cintias y Lucía, ustedes fueron trabajando esta cuestión interdisciplinaria, eso que hicieron con las chicas en el espacio, ¿fue una señal que ayudó a orientarse o por el contrario confundió más? ¿Qué evalúan de eso, no? Es decir, ¿cómo ubicarían el trabajo que ustedes hicieron? ¿Tuvieron predisposición para llevar a cabo este trabajo dentro de los encuentros presenciales? ¿Sí? ¿O en realidad generó resistencia? ¿O hubieran preferido que eso estuviera a cargo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que estuviera a cargo mío, que lo desarrollara yo, porque no me gusta que un compañero me dé clase? Es decir, ¿cómo actúa esta idea de coformarnos? Porque de última es coformación, ¿no? Es decir, estamos muy acostumbrados a que es el docente el que da la clase, y cuando la clase la asume un compañero es como que me molesta porque digo, no, yo quiero que la dé el profesor. Es decir, ¿qué pasó ahí? ¿No? Tuve predisposición para el trabajo y demás. Luego están los núcleos problemáticos y los nudos disciplinares, ¿sí? Los pude identificar, hasta el día de hoy no sé ni puedo identificarlos, fueron la verdad una complicación, no me están ayudando en nada, ¿sí? ¿Alguien iba a hablar? Uy, se está, ahí retorno, ¿eh? No sé, ¿se va entendiendo hasta ahí lo que hay que, cómo hay que ir trabajando con la rúbrica? ¿O no? Sí, a manera de hacerla en la parte de la autopista. Sí. ¿Sí? Hasta ahí Todavía no se con va la parte del comer. Bueno, en la autopista, fíjense que usted puede ser que alguno de estos criterios no sea relevante para la autopista. No tengo por qué usarlos a todos en todas las actividades, pero algunos, una cantidad, no sé, es decir, si hay 10, 4 criterios o 5 debería utilizar. Lo que no tienen que hacer es forzar. Si yo no puedo ver un criterio en mi autoevaluación, no se utiliza. No es obligación utilizarlos a todos, ¿no? Por ejemplo, ¿pude diferenciar entre núcleos problemáticos y nudos disciplinares? ¿Qué nivel de desempeño me otorgo ahí? ¿Logrado, no logrado? ¿Qué pasó? Porque en realidad, fíjense que estos son conceptos bastante complejos, ¿sí? No son fáciles de apropiar de un momento a otro. Luego dice la apropiación del currículum como una herramienta de trabajo. ¿Me pude dar cuenta qué hace el currículum? Si me da orientación, ¿lo leí para empezar o me quedé solo con lo que me fueron diciendo las compañeras, por ejemplo? Porque, por dar una situación, en el caso de las chicas, de Mónica, ¿sí? De Cintia, de Lucía, fíjense que ellas sí o sí lo tuvieron que leer, si no, no hubieran podido preparar las clases, y ellas mismas decían el nivel de dificultad que tenía. No sé, chicas, a ver, ¿pueden aportar algo ahí cuando ustedes se encontraron con ese instrumento? ¿Qué resultaba como difícil de comprender y demás? Les pregunto a Cintia, a las dos Cintia, a Mónica. Primero no entendíamos nada de lo que era el diseño y cómo encontrarlo. O sea, nosotras todas creímos que habían definiciones concretas de núcleos o de nudos. No entendía, tuvimos que empezar a leer, era como que estamos, por lo menos a mí, tan acostumbrado a lo técnico que lo pedagógico y con el diseño curricular es como que estaba reconfundida al principio. Bueno, fíjense que en lo que está aportando ahí la compañera, fíjense que aparece esta idea de una apropiación del lenguaje pedagógico, distinto al lenguaje técnico. ¿Sí? Es decir, ustedes vienen en el profesorado como haciendo esta construcción del lenguaje pedagógico, que como todo lenguaje tiene sus vericuetos, ¿no? ¿Vieron cuando los técnicos, cuando ustedes dicen que nosotros somos como muy rebuscados, ¿no? Como que una cosa la decimos con 7 palabras, ¿no? Como que nunca uno dice, bueno, sí, pero ¿y cuál sería la definición, no? Y uno en realidad termina diciendo, primero no hay una única definición, va a depender del marco teórico en el que yo me centre, de los paradigmas a los que yo adhiera, pero no te puedo decir, esta es la definición exacta de aprendizaje o esta es la definición exacta de enseñanza, sino que depende del paradigma, de dónde yo me posicione y demás. Entonces ahí, leer un diseño curricular representa un obstáculo. Podría, no sé, voy a decir cualquier pavada, capaz que fue un reductor de velocidad, ¿no? Es decir, porque estamos como acostumbrados a, me dicen esto, hago esto, pero ya leer ese diseño hasta puede ser algo que me hizo despistar, ¿no? Es decir, me fui a la banquina, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque en realidad
no es nada fácil leer un diseño curricular. Y mucho más difícil es entender que no es que yo tengo que trasladar lo que dice el diseño a mi planificación, copiar y pegar, sino que eso es una orientación, una simple orientación que no tengo que perder de vista, sería como ese GPS, ¿no? Es decir, que tengo que tener presente a la hora de hacer mis actividades, pero el diseño curricular no va a hacer las actividades por mí, no me va a armar la secuencia, no me va a hacer la selección de contenidos. Sí o sí lo tengo que leer porque la verdad que es fundamental, porque si no me voy corriendo de todo una serie de acuerdos y en realidad el problema no está en lo que pase con el docente, el problema está en lo que pase con el estudiante, porque el estudiante tiene que seguir recorriendo la autopista, no se termina con ustedes la autopista, ¿sí? Es decir, ustedes son una partecita de esa autopista y si no nos ponemos de acuerdo los docentes a nivel institucional, estamos complicados porque nuestra tarea, nuestro deber ético es que el estudiante, facilitarle el aprendizaje al estudiante, no dificultárselo. Entonces, por eso debemos trabajar de manera profesional, porque si no, le complicamos la existencia a nuestros estudiantes. Entonces, ustedes tienen que ir mirando en esa autoevaluación, por ejemplo, hasta dónde llegó la comprensión del diseño. Acuérdense que una autoevaluación también puede ser decir, bueno, yo la verdad es que pude apropiar la idea de nudo disciplinario, pero al día de hoy lo que es un núcleo no me termina de quedar en claro, o recuperé tal aspecto, pero me resulta contradictorio con este. Entonces una autoevaluación no es decir, no, bárbaro, genial, todo. Si eso aconteció, está buenísimo reconocerlo, si realmente yo lo pude apropiar, bueno, lo veo, lo miro y lo digo, pero si no, ¿qué es lo que me estaría faltando? ¿Qué estaría necesitando? ¿No? Es decir, para qué apoyos, qué señales y demás. Bueno, luego viene todo lo que es la apropiación de herramientas para realizar, por ejemplo, el tema de la rúbrica, ¿no? Es decir, que fue algo que ustedes implementaron con los estudiantes. ¿Qué pasa con ustedes, ¿no? En ese sentido. ¿Y qué pasó sobre todo cuando la llevaron a cabo con los estudiantes? ¿Les convence esa herramienta? ¿Preferirían estar o seguir con la lista de cotejo? ¿Por qué sí y por qué no también, ¿no? Es decir, porque son paradigmas diferentes para entender la evaluación. No es que la rúbrica sea mejor que la lista de cotejo, pero tiene principios distintos, porque la rúbrica apunta a que los criterios sean construidos con los estudiantes, que la práctica de evaluación sea más democrática, ¿no? Es decir, porque yo los doy a conocer los criterios y los hago partícipes a los estudiantes, y en ese sentido, no solo le estoy enseñando un contenido X, sino que le estoy enseñando y lo estoy haciendo parte de su propio proceso, lo estoy en algún punto responsabilizando, ¿sí? Entonces, tiene una mirada diferente, ¿sí? ¿Alguien iba a decir? Yo. Sí. Sabes que a mí personalmente el tema del trabajo con rúbrica me pareció genial y la respuesta de los alumnos fue muy buena. Sí. El tema es que a mí me parece que o sea, yo no lo podría hacer, o se me dificulta hacerlo, tal vez práctica como la lista de cotejo, ¿no? Uno la implementó y al principio costaba y ahora ya uno lo tiene incorporado. Pero al principio, o sea, ¿qué es lo que veía yo? Si yo tengo que hacer eso con cada una de las unidades, en cada curso con el que estoy, es una muchísimo locura. trabajo. Claro. Sí, entonces, porque para elaborar la nuestra, nosotros trabajamos las 3. Exacto. Y cuando tuvimos que hacer la devolución, estuvimos las 3. Exacto. Entonces, en ese sentido fue más Totalmente. llevadero. Pero si yo tuviese que hacerlo sola, de las 10 asignaturas que doy, es como que me vuelvo loca. Claro, en realidad no debería haber una para cada unidad, debería haber una anual, ¿no? Es decir, Claro. mirar el proceso de todo el año a través de una rúbrica y irlo desarrollando desde ese lugar. Y por supuesto que es una locura hacerlo con 10. Lo que sí hay que relajarse en el sentido de que también tiene que existir la coevaluación y la evaluación, ¿no? Hacer que ellos mismos puedan mirar el trabajo de sus compañeros y hacer devoluciones en función de una rúbrica es un momento interesante de aprendizaje, porque cuando vos le tenés que hacer una devolución a otro,
con determinados criterios, a la vez que le vas devolviendo al otro, los tenés que ir apropiando vos. Vos no le podés decir a otro si logró, por ejemplo, realizar un texto argumentativo, si vos antes no tenés claro lo que es un texto argumentativo. Cintia, ibas a hablar porque tenés la manito levantada. Después va Germán. Cintia, ¿no? ¿Germán? No encontraba el micrófono, Nilda. Bien. No, pero en realidad levanté la mano hoy cuando preguntaste de qué no nos salía de la consigna. Pero ya lo dije. Quedó levantada la manita. ¿Germán? Que justamente estaba pensando lo mismo que Majo, y me había planteado la idea de por lo menos hacer una básica para algún año, y después adaptarle algunas cositas para cada materia, pero no implementarla todos los días, no hacer una implementación aunque sea mensual. Entonces darle una evolución del progreso del alumno aunque sea una vez al mes. Exacto. Y por ahí no se toman todos los criterios, ¿no? Claro, quizás vos haces un trabajo en laboratorio y tomás un criterio para evaluar y le das un nivel de desempeño con ese criterio puntual, ¿no? Es decir, y no trabajar toda la rúbrica para todos los trabajos, sino no. Que de acuerdo a la actividad, por ejemplo, si tenés prácticas de laboratorio, ¿qué vas a mirar en las prácticas de laboratorio? Y decir, bueno, estos dos criterios o este criterio va a ser clave para mirar la práctica de laboratorio. Entonces vas haciendo como una devolución en términos de un informe de desempeño. Ayuda mucho a mejorar también las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, esta idea de trabajar con plataformas virtuales y demás, donde uno le puede ir volcando al estudiante como un informe de desempeño en el sentido que quede registrado, ¿no? Es decir, que quede registrado y esté disponible, porque la idea de la rúbrica también es ayudarlo en el sentido de decir, fíjate, yo estoy viendo que no tenés prácticamente participación en el grupo. Te estoy viendo como siempre un espectador pasivo, diríamos, ¿no? Trata de tener como un lugar, es decir, también decirle al grupo, fíjense que siempre resuelve la misma persona, a ver cómo ustedes como grupo, cómo pueden encontrar una estrategia de que no siempre sea el mismo la voz cantante, ¿no? No siempre tiene que, porque también es algo que cuando vos no tenés participación en un grupo, si bien es tu responsabilidad, también es responsabilidad del grupo, ¿no? Un criterio para mirar el trabajo grupal sería que no siempre sea el mismo chico el que exponga, por ejemplo. Es decir, voy a evaluar el trabajo de este grupo teniendo en cuenta que se distribuyan las tareas en los integrantes. Si yo veo un grupo que siempre es Nati la que expone, bueno, ahí falta un trabajo grupal. No puede ser que sea siempre el mismo el que exponga. A ver cómo ustedes lo resuelven, pero darle la responsabilidad al grupo, porque cuando vos le das la responsabilidad al otro, en general, los chicos te dicen, sí, pero él nunca viene y además no habla bien y no sabe los términos. Bueno, tengo que aprender a confiar en el otro y también tengo que ayudar a potenciar al otro, porque si el otro anda más o menos, y bueno, ayúdenle ustedes como grupo a preparar esa exposición de manera tal que los pueda representar. Entonces ese es un criterio interesante, porque el chico que es más tímido, que ustedes trabajan mucho en comisiones, se le dificulta mucho encontrar el lugar en el grupo porque siempre hay personalidades más avasallantes. Una cosa es que uno no tenga dificultad y otra cosa es que te cueste un montón ser partícipe. Y eso, trabajarlo como un criterio. Si yo voy a evaluar el grupo, si yo estoy viendo que 2 personas de 10 son siempre las que hablan, este grupo no está trabajando bien y lo tiene que reformular. Y hacérselo saber a medida que va transcurriendo. Chicos, fíjense, yo estoy viendo siempre a los mismos, lo mismo las actividades como las hacen en clase, bueno, todas estas cuestiones como para que vayan reajustando el proceso. Bien, entonces, para hacer tanto la autopista grupal como la individual, ustedes tienen que centrarse en la rúbrica. Recuerden, no se toman criterios para forzarlos, se toman aquellos que ustedes consideren más. Ustedes pueden empezar diciendo, yo para trabajar mi rúbrica individual, elijo estos 3 criterios, o estos 4. ¿Sí? Es decir, de manera tal que la autoevaluación sea un proceso rico, ¿no? Es decir, primero tómense el tiempo de leerlos cuidadosamente y demás, ¿sí? Bueno, volvemos a lo que es
el PowerPoint que tenía recién. ¿Se ve en pantalla? ¿Eh? Nilda, Sí. una preguntita te hago. ¿La imagen esa de la autopista, vos la podés subir al grupo? Porque yo estoy bastante perdida, porque como no pude venir el sábado, ¿viste? El día que diste la clase, así que estoy Está bien. Para ver si la podés subir. Bueno, sí, yo la subo. Sí, sí, sí. Es más, ustedes la pueden descargar. Yo incluso les voy a subir las imágenes por separado en lo que es la plataforma. También se las subo si quieren al grupo. Y ustedes las van descargando. Recuerden que ustedes hacen lo que ustedes consideren ahí, ¿no? Es decir, pueden usar esa autopista, pueden usar otra, pueden intervenirla con algún programa, tal vez si no sale, hacerlo como más casero, es decir, no tiene mucho, es decir, lo importante es lo que se plasme ahí, ¿no? Es decir, jueguen con eso tal vez. Y si no es esa la imagen adecuada, bueno, puedo dibujar una yo, ¿no? Es decir, puedo hacer mi propia autopista. ¿Se ve nuevamente el Power? ¿Germán se ve? Sí. Bueno, esa es como la actividad de autoevaluación. Sí o sí, entonces, tiene que ser a partir de el uso de la rúbrica, ¿no? A ver. Luego dice que se tienen que otorgar ustedes un informe de desempeño. ¿Cómo conciben el proceso en práctica 3? ¿Qué se colocarían ustedes como nota y por qué, no? Es decir, logrado, no logrado, medianamente logrado, en construcción, bueno, los niveles de desempeño que tienen en la rúbrica, ¿no? Que por supuesto una vez que hagan la autopista ustedes podrán decir cuál es su nivel de desempeño. En el caso de la rúbrica grupal, además de utilizar esa herramienta, fíjense que acá, por ejemplo, si en la individual utilizaron determinados criterios, en la grupal sí o sí tienen que estar aquellos criterios que hablan más del trabajo grupal, ¿no? Es decir, del trabajo grupal, pero también, porque fíjense, acá tienen lo que tienen que utilizar, ¿no? La rúbrica, el diseño curricular lo tienen que usar, es decir, por lo menos los fragmentos. Y acá yo les puse trabajo de indagación institucional. ¿Se acuerdan el que hicimos ustedes sacaron fotografías de las escuelas en las que trabajaban, hicieron entrevistas, que fue creo que en práctica 1, ¿no? El trabajo haciendo foco, ¿no era? Sí, sí. No escuché. ¿Nico o Germán? Nico, a ver. Era el trabajo haciendo foco, algo así, ¿puede ser? Exactamente, ese que ustedes fueron a las instituciones, sacaron fotografías, hicieron entrevistas, ese es el trabajo al que me estoy refiriendo. Es decir, recuperar ese trabajo, porque ese trabajo tiene un montón de conceptos, ¿sí?, que ustedes buscaron, indagaron de las instituciones en las que están. ¿Sí? Es decir, ¿por qué? Porque en la autopista grupal hay que mirar también la institución, ¿sí? Ahí van a tener una consigna que va a ser cómo recepcionó la institución esta propuesta, no sé, es decir, si hubo resistencia, si les facilitaron las cosas, si hubo como esta idea de desconfianza, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Esto lo haces porque estás en las prácticas y después no lo haces, ¿no? Estas cosas que pasan en las instituciones. Sí. Nosotros eso, ¿cómo lo haríamos? En el caso que, ¿Cintia? Sí. Sí, yo, para ustedes yo les voy a diseñar como un apartado distinto en algunas consignas, ¿sí? Es decir, qué es lo que voy a pedirles ahí, ¿está bien? Por ahí, en el caso de ustedes, van a trabajar más recopilando información del profesorado, quizás un trabajo en el que van a tener que hacer una entrevista con Fabiana, por ejemplo, ¿sí? Es decir, para mirar el profesorado y quizás también recuperar algunas voces, ¿sí?, de algunos compañeros de ustedes, ¿sí? Ya lo diseño, ¿sí? Ustedes van a trabajar sobre cómo se va concretizando el profesorado, qué pasa en las instituciones, si las instituciones tienen una resistencia a ese profesorado, o si por el contrario ven que hay algunos cambios, ¿no? Vieron que a veces en nuestra tarea docente hay como, diríamos, celos profesionales, en otras ocasiones no, es decir, en otras ocasiones uno se alegra que un compañero esté llevando a cabo un trayecto, pero en otros casos
lo denigra de todos los lugares posibles y hace que sea lo más difícil posible cursar, ¿no? Para ese compañero. Entonces, también mirar esas cosas, ¿sí? Porque en realidad, en la autopista grupal, la centralidad va a estar en mirar la propuesta de trabajo interdisciplinario, pero dentro de las instituciones en las que ustedes están, ¿no? Cómo dentro de las instituciones se recepcionan o se recepcionarían estas